La memoria de los pueblos de Jalisco y de los barrios de Guadalajara no solo se concentra en lo que escriben los cronistas y en estos libros publicados por dependencias oficiales gubernamentales o incluso colegios que estudian la vida, la cultura y la historia de los pueblos. Está también en las calles, como en esta en la que nos encontramos ahora Para Tomarlo en Cuenta, que es Felipe Ángeles en su cruce con Javier Mina. ¿Qué hay aquí? Hay precisamente un mural nuevo que se acaba de estrenar, que se acaba de dar a conocer, que trae a cuenta la memoria de un barrio tan emblemático como es San Andrés, donde se plantea a través del arte recuperar la lucha que este barrio, que los vikingos, que todas estas articulaciones sociales y un movimiento contra la opresión gubernamental, contra las policías y sobre todo también contra la cúpula de ese entonces de la Universidad de Guadalajara se gestó en estas calles y en estas zonas. ¿Qué cobra relevancia en el 2024 de que se sigan haciendo murales que recuperen la memoria de lo que pasó y la actualidad de su ideario político? Es lo que vamos a revisar en el Para Tomarlo en Cuenta de este episodio, por lo que te pido que te quedes con nosotras, que te quedes con nosotros y que te organices con tus comentarios a través de las redes sociales. Inicia este episodio especial de El arte en la otra calle. Hubiéramos querido hacer este performance dentro de este espacio y que se le haya negado. Hay familias afuera. Yo llego retrasada y les digo por qué no están dentro y dicen es que no estamos en la lista. Es triste saber que a pesar de la lucha y de tratar de hacer las cosas bien y llevar la fiesta en paz, aún así se nos siguen cerrando puertas, se nos sigue siempre dando un no, ¿verdad? Yo creo que no es justo. Ahora sí que digan, bueno, van a entrar 10 o 20 familias y las demás pues no. Entonces es por lo que decidimos hacerlo fuera, es por lo que decidimos exponer ahora sí que nuestro sentir, nuestros desaparecidos y todo fuera, porque creo que todos merecemos estar. El arte es una herramienta de transmisión y el arte visual, como es los murales, como son los documentales, como son las obras de teatro. Hemos presentado obras de teatro aquí en San Andrés. Guadalajara, la capital de los desaparecidos. El derecho a la cultura y la recreación, el llamado acceso a bienes culturales, no es exactamente lo que motiva a una parte de la sociedad a encontrar en disciplinas artísticas como lo visual o la escritura el espacio para externar, revisar los duelos y hacer salir su creación en medio del sinsentido por ser víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este performance presentaremos un árbol de violencias, ¿no? Que son las violencias que sufrimos como defensores de los derechos humanos y como familias de personas desaparecidas. También haremos un tendedero de vivencias con las vivencias de todas las familias que participaron en estos ejercicios de memoria, donde ustedes pueden ver todo lo que las familias plasmaron. Terminamos con un tendedero de siluetas. Son siluetas en tamaño real, con la foto de nuestros familiares ausentes, donde cada familia se tomó su tiempo, se puso, y a pesar del dolor que implica hacer estas acciones, escribió dentro de las siluetas y fuera de ellas todo lo que quería decirle a su familiar, todo lo que sentía en ese momento. El derecho a la protesta encuentra en las calles y los espacios visibles cómo nombrar lo que reclama la atención de todos. Pero no es cualquier calle la que se busca, al menos así pasó en el caso del colectivo Luz de Esperanza, que realizó, dentro de todo lo que hace para localizar a sus seres queridos, un acto escénico de concientización. El performance consta de 3 actividades principales, las cuales comenzamos con el árbol de las violencias, como ya lo explicó el licenciado. Posteriormente, con las vivencias de las familias plasmadas en un tendedero,
y terminamos con las siluetas. En cada una de ellas podrán ver reflejado a un familiar, no solamente una ficha que son pegadas en el centro o en los lugares pues elegidos para cada pega, sino van a conocer qué hay detrás de cada uno de ellos y que no solamente se quede en una foto y que no solamente se quede en un nombre o en un número más, sino hay toda una familia detrás de ellos y hay hermanos, hay papás, hay mamás, hay hijos. Entonces es necesario también voltear a ver un poco todo eso. A continuación mi compañero le explicará un poco más a profundidad en qué consiste cada una de las actividades y posteriormente en la exposición del performance pues podrán verlos y también comprender y conocer un poco de lo que presenta cada una de estas familias. Mencionarles un poco de qué va el proyecto. Justamente se llama de memoria histórica. La memoria histórica, pensémosla como una historia oficial que tenemos como sociedad, la historia que conocemos. Pero esta historia oficial está llena de censuras, está llena de cosas que no quiere que se vean, cosas que no quieren que se sepan, cosas que duelen. Eventos que marcaron nuestra historia como sociedad, pero es mejor como taparlos, que nadie los vea, que nadie los sepa, porque no conviene que se sepan este tipo de injusticias que se están causando en nuestra sociedad y que está afectando a tantas familias. Entonces eso es la memoria histórica, porque necesitamos la formación de una nueva memoria histórica que tome en cuenta a todas las familias y a la vez que esta memoria histórica no sea narrada por medios oficiales como instituciones, que sea narrada por los mismos integrantes, por las mismas víctimas, más que nada porque si no, volvemos a lo mismo, una historia censurada, una historia que no deja nada, es una historia vacía. ¿Qué hace el Estado en su expertise de represión e ignominia? Sigue colocando el arte como algo relacionado con la pasión y el gusto. Este 2024 inauguró el PAC, Plataforma de Arte Contemporáneo, como si la capital de las y los desaparecidos necesitara espacios financiados por el gobierno para el discurso vacío. Y ante eso, calle, más calle y muros. Nos vemos después del corte. El Frente Estudiantil Revolucionario, en la década de los 70, surge para proponer cambios en la Universidad de Guadalajara en varios aspectos. Lo académico, que hubiese una preferencia de admisión y atención a los hijos de la clase obrera, y cómo se llevaba la política interna. Era un contrapeso. Ello detonó la persecución y confrontación de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG, hoy la FEU, hacia el FER, y se transformó en guerrilla urbana, entre otras posturas para defender ideas, exigencias y la vida misma. Esa historia y esos hechos no son solo algunos viejos rememorando, sino llamando en una condición actual a un barrio y a las nuevas generaciones desde la expresión muralística en las calles de San Andrés al oriente de Guadalajara. El arte es una herramienta de transmisión y el arte visual, como es los murales, como son los documentales, como son las obras de teatro. Hemos presentado obras de teatro aquí en San Andrés. Es una herramienta más que nosotros utilizamos para comunicarnos con nuestra comunidad, porque nuestra comunidad no conoce esa historia o la conoce distorsionada, ¿no? Entonces nosotros queremos darla a conocer y darla a conocer como una lucha sin un interés mezquino, porque nosotros seguimos siendo de aquí, de este barrio, seguimos trabajando, seguimos viviendo de nuestro trabajo. No lo hicimos por obtener ningún beneficio, ninguna ganancia, lo hicimos porque queríamos un México diferente, porque queríamos un México más justo y más libre. Y yo, pues, varios pensamos que no ha pasado, que sigue siendo muy desigual, sigue siendo muy violento. Y quienes sentimos esta situación de violencia y desigualdad somos el pueblo de abajo, la gente, la inmensa mayoría de abajo. El arte como diálogo es el argumento de todas y todos los creadores, pero dialogar que en esta otra calle donde entre más tiempo pasa, más se invoca a resistir y oponerse a los poderosos. Claro, por ejemplo, un mural como este no tendría sentido en otra parte de Guadalajara, ¿no? Es decir, en otros muros, en otra colonia.
pues hay colonias de Guadalajara que básicamente también se han desarrollado a base de opresión y de despojo, pero que no tienen ese germen de la resistencia. Sí, eso es muy importante porque ¿por qué San Andrés? Porque no es el único barrio popular. Claro. Que se conforma en la periferia de Guadalajara en esos y más anteriores años, porque tiene mucho que ver con los liderazgos que surgen, con las personalidades que se desarrollan. Aquí en San Andrés es muy relevante el carisma de Arnulfo Prado Rosas y Guillermo Enrique Pérez Mora. Ellos son jóvenes con una sensibilidad muy social, muy honda, pero además muy enterados, muy informados. Entonces ellos son individuos que influyen a otros más, que nos influyen en aquel momento a que reaccionáramos ante lo que estábamos viviendo, que nos informáramos, que leyéramos libros de historia, que leyéramos el tema de las luchas sociales, no solamente en las actuales, sino las inmediatas pasadas. Eso le dio un contenido diferente a una pandilla barrial, de ser rebeldes sin causa en rebeldes con causa, porque entendimos que vivíamos en una situación inaceptable y no la aceptamos y fuimos en una lucha de manera masiva. O sea, no éramos unos cuantos jóvenes. Cuando acudimos al movimiento estudiantil del interior de la universidad, en unas cuantas horas éramos cientos y cientos de muchachos, porque era evidente que no había un espacio de participación democrática al seno de la misma. Y nos respondieron con una violencia inaudita. Son 10 años expresando en murales de la memoria la crisis de violencia contra el socialismo, hoy nombrado sistemática violación a los derechos humanos. Lo encuentras en el muro de un kinder, en el jardín frente a un templo, en los callejones del barrio convertido en atractivo gastronómico. Los murales de hace 10 años que están aquí sobre Javier Mina y calle Guelatao, recogen primero hacen referencia a la fuga del penal de Oblatos de 1976, el 22 de enero de 1976, y a quienes participamos en esa fuga. Pero además también recoge el drama de las desapariciones, que aquí en nuestro estado tuvimos casi una treintena de desaparecidos políticos, es decir, compañeros nuestros, miembros ya de la Liga Comunista de 20 de septiembre, detenidos y desaparecidos. Entonces, ese es las primeras imágenes que plasmadas en ese mural de Javier Mina. Y ya en estos murales de reciente elaboración, pues están los orígenes de las familias, de nosotros, cómo empezamos una participación política, y en los otros murales de cómo evolucionó esos jóvenes que no habíamos planteado como parte de la lucha armada. Entonces ya en aquellos murales está expresado primero el asesinato de Arnulfo, la relación de nuestras madres, incluso las madres nos protegieron de que no fuéramos detenidos ahí en el panteón de San Andrés por parte de la policía del servicio secreto y la policía municipal del estado. Y luego ya los rostros de mujeres y hombres que fueron víctimas, que fueron cayendo en las acciones de la lucha armada. Es una
Es una secuencia en el tiempo, una evolución en el tiempo, y obviamente que vamos a continuar dando a conocer a nuestra comunidad, sobre todo a nuestra comunidad, pero también a toda la ciudad y a todo el país, porque ciertamente esta experiencia, esta manera no hay en otros muchos lugares. Pues hay monumentos, uno en Guerrero a Lucio Cabañas, otro a Genaro Vázquez, en Chihuahua, los caídos en madera, en 1965. Nosotros instalamos un antimonumento ahí a un lado del kiosco, en puño en alto, y donde están los nombres de compañeros que murieron, de hijos de familias de San Andrés. San Andrés, el diálogo como tropiezo entre calles, como brote de sorpresa en una galería fuera de los márgenes de la industria del arte. El arte, si está desconectado de la sociedad, de las luchas populares, de la conciencia de clase, prácticamente es un arte accesorio, un arte puede ser de museo o de repisa, que no aporte mucho a la conciencia humana y sobre todo al devenir, al pensar y al reflexionar, sino solo a entretener. En las calles de Guadalajara encontramos muchos ejercicios bastante interesantes donde a través de murales, de acciones poéticas, pacíficas, artísticas, reclamativas como un ejercicio de protesta, se siguen dando contra los problemas más grandes que seguimos padeciendo en el área metropolitana de Guadalajara. La pobreza, la desigualdad, la desaparición, la violencia sistémica de las instituciones y los gobiernos contra el pueblo. En este episodio, para tomarlo en cuenta, hemos visto distintas situaciones que están pasando en Guadalajara, que atienden no solo a barrios y a organizaciones y movimientos específicos como las familias buscadoras, sino también ejercicios que se ponen a ras de suelo con las personas viviendo en situación de calle. El arte en la otra calle. Estamos llegando a las conclusiones y te pido que no te desconectes. Participa en las redes sociales y acompáñame. Estás en esto que claro que tiene que ver contigo, para tomarlo en cuenta. El arte en la psicoterapia es un dispositivo para superar los traumas y se concibe el proceso como un ejercicio individual conducido por la profesional con todas las credenciales como otra forma de conectar contigo misma. La expresión artística activando dispositivos de memoria personal en un concierto colectivo como es la exigencia de localización, justicia y garantía de no repetición. Cuando hablamos de la desaparición de personas, pasa por romper el silencio como mandato institucional y atenuar el trauma. Nos acomodamos. Ya las fotos. Porque vivos se los llevaron. ¡Viva los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Viva los queremos! ¿Por qué los buscamos? Lo que acabamos de ver es un performance de memoria colectiva que sucedió en la Plaza Liberación del centro de Guadalajara en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, que se conmemora el 30 de agosto cada año. Tenemos lo de la violencia cultural. Algo muy curioso de aquí de la violencia cultural. La violencia cultural se va a sostener de todas estas, es por eso que suena en la raíz. ¿Por qué se sostiene? Porque la violencia cultural somos todos nosotros, somos como sociedad.
Eso de andar insultando a las familias, de que andaban en malos pasos, que andaban haciendo, ¿sabe qué? Eso es la violencia cultural. Y eso es lo que tiene que vivir cada familia todos los días y todos los días. Por eso está en la raíz del árbol, porque esto sostiene todas estas violencias de acá. Si no se sostenieran todo este tipo de pensamientos, podremos empezar a juzgar un poco la violencia institucional que viven las familias o la violencia directa que viven las familias. Sin embargo, solamente se queda aquí, ¿no? Entonces, todas estas son frases que las personas del colectivo pusieron y las violencias que cada una de ellas tuvieron. Cada una de estas cartulinas tiene una vivencia a partir de este hecho traumático y también es parte de hacer presente la memoria de cada una de las familias que está aquí. Y el árbol de las violencias, que el árbol de las violencias es más que nada identificar cada una de las violencias que vive cada familia, que muchas de las violencias estamos incluidos nosotros como sociedad. Algún vaso comunicante en la calle, en la casa, en el barrio o la escuela hizo que Marco y su compañera voluntaria apostaran por hacer otro tipo de psicología en 2024, apelando en buena medida a los posicionamientos políticos de un movimiento como lo fue la guerrilla urbana en la década de los 70 en el oriente de Guadalajara. Una llamada de atención, una invitación a conocer esta historia. Vamos a instalar códigos QR para que se acceda a una página de información y de documentación, porque creemos que la memoria histórica es un derecho de todos los pueblos, que si no tenemos memoria no sabemos a dónde vamos a ir o no podemos explicarnos por qué estamos en una situación como la que estamos, que no les puede decir que no pasa nada. Hay una cantidad exorbitante de desapariciones y más aquí en Jalisco y nadie los para. Entonces nosotros hacemos el llamado a que la gente tiene que tomar conciencia de su historia y tiene que tomar conciencia de que solamente organizándose y solamente luchando y resistiendo se pueden superar las situaciones por difíciles que sean. La otra calle, la que se hace visible en medio del bullicio de la vendimia, al correr, esconderse de la lluvia, encontrarse con alguien, solo caminar, distraerse hasta hacerse fotografías de 1000 instantes, ya es imposible ignorarla. La probabilidad de estar frente a una silueta haciendo memoria es más alta de lo que se admite y toca tomarlo en cuenta. Guadalajara, la capital de los desaparecidos. Ahí va para que le entienda.